Hoy celebramos el 24º domingo del tiempo ordinario. Las intenciones de esta misa son: por el eterno descanso de Marcelino Cerezo, Teresa Márquez, por la salud de la familia Ramos, en acción de gracias al aniversario de bodas de Amado e Isabel Curiel, Anita y Luis Dick, por la salud de Amparito González, el padre Alberto Carreón, Lourdes García, Víctor Vázquez, Alba González, Kimberly Loranca, Margarita Loranca, Paul Federicio, por las necesidades del negocio de Larry Cerezo, por las necesidades de la familia Cerezo y por las necesidades de la comunidad de San Antonio del Padua. Y en acción de gracias por el aniversario de matrimonio de María de la Luz y José de Jesús González. Nuestro celebrante es el padre Gustavo Ramón. Les pedimos que por favor apaguen su celular y nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para disponernos dignamente a nuestra celebración eucarística, reconozcamos con humildad pecadores e imploremos el perdón del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del eclesiástico Siracide. Cosas abdominales son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecado se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puedes acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasar por alto las ofensas. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto,
ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto. Somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagaron la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual nos perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Doris Donnelly es una autora de muchos libros espirituales. Tiene uno que es Aprendiendo a Perdonar y uno que me gusta mucho, que es Poniendo en Práctica el Perdón. En este libro ella narra la historia de un joven que cuando él tenía 7 años iba y recordaba que iba en el carro de su mamá en medio de sus 2 hermanitos en el asiento de atrás y su mamá iba manejando. Y de buena a primera su mamá se voltea y le da cachetadas, empieza a darle cachetadas al niño. Y le dice: te odio, yo nunca quise tenerlo. Si te tuve fue para amarrar a tus padres, pero mira, de todas formas se fue. En esos días, el papá de los niños, el esposo de esta señora, la había abandonado, se había ido. Y ella estaba amargada, estaba totalmente desquiciada, tenía que mantener a sus hijos, tenía muchos problemas y pues desahogó con aquel pequeñito. Al cabo de los 23 años, este joven se presentó con esta señora, Doris Donnelly, y le narró todo aquello y le dijo que él
había analizado la situación y se había puesto literalmente en los zapatos de su mamá. Una muchacha joven que solamente apenas había terminado el high school, sin un trabajo bueno para mantener a los 3 niños, a ella, dolida por el abandono del padre, que él entendía aquella situación, aquel momento de arranque que tuvo su madre, porque dice que aparte de eso, de aquel momento, durante toda su niñez, él sintió el rechazo de su mamá, siempre señalándole errores y marcándolo siempre con algo, ¿no? Para hacerlo sentir mal. Pero él decía que él había perdonado y fue a ver a su madre y le dijo a su mamá: mamá, yo te amo como siempre. Dice que ella se abrazó a él llorando, que parecieron que eran horas, días los que estaban abrazados, ella diciéndole que lo amaba, y después de aquel tiempo dice que él sintió realmente que era libre, y su madre también. Los dos habían sentido una liberación, se habían perdonado. El perdón no es fácil, es algo que realmente, humanamente, pudiéramos decir, si alguien nos ofende, nos ha hecho mal, humanamente, decir yo te perdono, olvido. Y ustedes quizás lo que el jueves cuando vieron la misa hablaba sobre el evangelio, sobre el amor al enemigo. Y precisamente, justamente antes de la misa, me llamaba una señora y me decía que cómo poder perdonar a su hijo, a perdonar a las personas que habían secuestrado y asesinado a su hijo. El hijo hace meses atrás fue secuestrado en Rosarito y lo mataron, digo, lo secuestraron, pidieron rescate, pagaron el rescate y aún así entregaron el cadáver. Y él me decía: ¿cómo perdonar a esta gente que me han hecho tanto daño? Es decir, es bien difícil dar una palabra de consuelo y decirle, pues, perdónalo, tienes que perdonarlo. El perdón lleva un proceso. Y este momento, el amor, el perdón imposible, es ese que se siente impotente de darlo cuando pensamos que la persona no lo merece. Y es posible que realmente la persona no merezca ese perdón, pero nosotros sí merecemos ese perdón. Porque mientras no perdonemos, estamos constantemente pensando cómo vengarnos. A veces lo disfrazamos y decimos: no, hay que hacer justicia. Pero más que justicia, lo que estamos buscando es venganza. ¿Cómo vengarme de esa persona? Y en ese caminar hacia la venganza, lo que nos llevamos a mucha gente por medio, como esta señora, por ejemplo, en vengarse con su esposo, quien vino a regalarle la culpa fue el pequeño, el niño inocente. Fue que ella sufrió las consecuencias de aquella situación. Y entonces queremos muchas veces vengar. Y en ese proceso nos dañamos y dañamos a muchas personas. Y ese será el perdón imposible. Pero llega un momento en que llega el perdón necesario, cuando nos damos cuenta de que necesitamos realmente por nosotros mismos perdonar, porque es necesario perdonar, porque me estoy enfermando, no tengo paz, no encuentro equilibrio en mi vida y yo necesito realmente perdonar. Y es cuando viene el perdón necesario. Y ese perdón necesario es cuando, como este joven, trató de ubicarse en la posición de su mamá, entender qué motivó a su mamá a actuar de la manera que actuó. Y él, como decía él, ¿no? Yo traté de ponerme en su lugar, una muchacha joven, terminada de high school, con 3 niños que mantener, abandonada, dolida por todo aquello. Es difícil, él entendía la posición de su madre. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder ir a buscar el perdón necesario o el perdón sensato? Es precisamente analizando y buscando la posición de la persona que te dañó. Tal vez no encuentres justificación, tal vez te siga doliendo, pero tienes que hacer ese proceso de sanación por ti mismo, porque ese perdón, vuelvo y repito, es necesario. Y una vez que tú logras ese perdón necesario, te das cuenta de que realmente tú más que nadie necesitas. Hay un proverbio chino que dice que el enemigo te puede hacer daño una vez, pero tus recuerdos vives. Y este joven le decía a esta señora Doris que
Él, a través de esos 23 años que habían transcurrido de aquel momento, miles de veces revolvía y revolvía a recordar el momento que la madre le dio aquellas cachetadas. Y no solamente el dolor físico, sino el dolor moral que había sentido, sin saber por qué aquellos golpes. Y es ciertamente, ¿no?, cuando necesitamos nosotros mismos liberarnos de esos pensamientos, de esos recuerdos. Y es cuando entra el perdón sensato. Yo necesito realmente perdonar con sensatez, por mi propio bien y también por el bien de los demás. Y se logra a través de la oración. Vuelvo y repito, humanamente es muy difícil perdonar, humanamente. Y solamente contamos con nuestras fuerzas. Pero si oramos constantemente por la persona que nos hizo ese daño, si oramos por nosotros mismos para que lograr esa sanación, veremos que poco a poco podremos de nuevo ver a esa persona, no con un amor platónico, como siempre digo, sino con una situación de que ves a esa persona y lo aceptas, simplemente porque es una criatura de Dios. Y saber que esa persona también ama a Dios, como me aman. Recordar entonces también que el amor, el perdón, es algo que es doble bendición, decía Shakespeare, el escritor. El amor, el perdón es una bendición doble, porque bendice a la persona que perdona y bendice a la persona que es perdonada, decía Shakespeare. Y es cierto, como este joven decía, se sintió liberado, bendecido, y su madre por su parte también fue bendecida, fue liberada. Entonces fue una bendición doble, es hermoso. Hay una historia también de una señora que perdonó públicamente al asesino de su hija, y el asesino estaba en cárcel. Y cuando escuchó que la mamá de la joven que había asesinado lo perdonaba, se convirtió en un prisionero modelo, cambió su vida. Entonces vemos que el perdón es doble bendición, para el que perdona como para el que es perdonado. Entonces tratar de perdonar es algo que, vuelvo y repito, solamente es un don de Dios, una gracia de Dios que nos da, que nos quiere dar. Pero para eso necesitamos haber experimentado primeramente el perdón de Dios en nuestras vidas. Reconocernos con humildad que somos pecadores y que diariamente fallamos en muchas cosas y que Dios nos perdona constantemente siempre y cuando estamos arrepentidos. Y debemos perdonarnos, porque la persona que no ha experimentado en sus vidas el perdón de Dios, es muy difícil que perdone a otros. Es muy difícil. De igual manera, tú tienes que perdonarte a ti mismo. No solamente saber que Dios me perdona, sino también yo perdonarme. Perdonarme para poder seguir adelante y dejar esa página atrás. Que el pasado nunca nos esclavice. Que el pasado esté a nuestro servicio, no nosotros al servicio del pasado. Y eso no es fácil, pero se logra, hermano. Porque Cristo nos dice que es posible hacerlo, que es posible amar y perdonar como el Padre ama y perdona. Y esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo, ser otro Cristo, llevando siempre el amor y el perdón a los demás. Y veremos que entonces, solamente entonces, podremos ser libres. Cuando seamos capaces de perdonar, cuando seamos capaces de amar. Hoy en el mundo hay tantos rencores, tantas guerras, tantos problemas, precisamente por eso. Porque no somos capaces de perdonarnos. Tumban las torres gemelas, yo tengo que hacer algo mucho más terrible que las torres gemelas para demostrar mi poderío. Eso no es justicia, es venganza. Yo no digo que nos quedemos callados ante el crimen, no, al contrario, debemos denunciar y luchar contra el crimen. Pero luchar contra el crimen no quiere decir venganza, no quiere decir que nos venguemos, sino tratar de buscar la paz. Y la paz solamente es posible en el amor. Profesemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica,
en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Pues hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo, nuestro Señor. Ajá. En comunión con Jesús, oremos al Padre por la Iglesia y por el mundo entero. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que Dios conceda a los predicadores aquel fuego y aquella ejemplaridad con que San Juan Crisóstomo hizo brillar la luz del Evangelio. Oremos. Padre, Por el mundo entero, que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo. Oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes y quienes ejercen alguna autoridad en el mundo, que eviten las confrontaciones y la división. Oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos graves que se sienten cerca de la muerte, que vivan su dolor con la confianza puesta en la vida eterna de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros, que estamos aquí reunidos, que siendo ejemplo vivo de servicio a nuestros hermanos más desfavorecidos, crezcamos en nuestro compromiso de vida cristiana. Oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, compasivo y misericordioso, escucha nuestras oraciones y crea en nosotros un corazón nuevo, que olvide las ofensas recibidas y recuerde a todos la grandeza de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en tu nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquellos que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de la muerte, nos dio la vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones,
y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Pueden permanecer de pie o sentados. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual podrá ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Teresa Márquez, Marcelino Cerezo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que están en sus hogares sientan la presencia real de Cristo y reciban la comunión espiritual. Cuerpo de Cristo. Amén. se encuentra
están registrando a los niños de la primera comunión. Se estará registrando todo este mes de septiembre, los días sábados de 8 a.m. a 2 p.m. aquí en el estacionamiento del Facebook. También se estarán registrando para los jóvenes de confirmación, los mismos para los jóvenes adultos de 18 años adelante, que les hagan falta los sacramentos de bautismo, comunión y confirmación. También se estarán registrando las clases, serán por medio del Zoom. Para más información, por favor, de llamar a la rectoría con Sonia. Se les comunica que aquí en Caridades Católicas, en el 1407 Warren Street, se está ofreciendo el banco de comida de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También tienen ayuda para los pagos de las utilidades de gas y luz. Pregunten por Roberto para hacer una cita y también le pueden ayudar para aplicar para las estampillas. También se les anuncia que los días sábados hay venta de tacos de asada, pollo al pastor, de 4 p.m. a 9 p.m. aquí en el estacionamiento de la parroquia. Se les estamos invitando para que vengan a apoyar. Todo lo recaudado es para ayudar a la iglesia. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los que hicieron posible y cooperaron con la venta de ayer. Estuvo muy bien para ser la primera y estamos agradecidos por su generosidad y cooperación. Hagamos la oración ante el corazón divino. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.